Las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. ¿Qué tal? Soy el maestro Jesús Rubén Ramírez Gallardo. Actualmente estoy realizando un doctorado en educación especial y el día de hoy voy a realizar una exposición del tema necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad sensorial, como parte de las actividades de la asignatura Necesidades específicas de apoyo educativo. Comencemos. Primero, tendríamos que partir de hacer una definición sobre la discapacidad. Según la Convención de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, la cual se aprobó en el seno de Naciones Unidas el día 13 de diciembre del 2006, esto también se ratificó aquí en nuestro país, en México, y se encuentra actualmente también como parte, este protocolo como parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y a ellos definen la discapacidad de la siguiente manera. Son las personas con discapacidad aquellas que incluyen o tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. En este caso, ya sea de tipo visual o auditivo, a lo largo de un plazo y que esto, al interactuar, le provoca o produce diversas barreras que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones hacia las demás o con las demás personas. Partiendo de esta primera definición, la sesión del día de hoy hablaremos de aquellas que se relacionan, aquellas discapacidades que se relacionan con la audición y la visión, discapacidad auditiva y discapacidad visual. Iniciaremos con la discapacidad o la deficiencia visual. Podemos definir como la discapacidad visual a la carencia o disminución disminución o defectos en la visión, aquello que nos impide ver de una manera regular. Inclusive, en situaciones con luz, situaciones con apoyos visuales como los lentes, existen estas carencias o estas dificultades. A pesar de contar con lentes, con materiales que sean ampliados, y esto dificulte la visión de manera normal, ¿verdad? Aquí podemos ver en la imagen pues algunas eh, condiciones que nos limitan en la visión. Aquí mencionamos la miopía y la hipermetropía, pero hay infinidad, ¿verdad? Hay infinidad de condiciones como una ceguera, como un glaucoma, y eso limita la visión de las personas, ¿verdad? Ya sea en un campo visual o en una cuestión de agudeza, que también más adelante veremos. Esta condición tiene que ser determinada por un médico especialista, en este caso los oftalmólogos, que ellos a través de diversas pruebas, diversos estudios, eh, mm, realizan o determinan el tipo de discapacidad visual, el grado de discapacidad visual o deficiencia visual que tiene. Desde un enfoque legal, la discapacidad incluye los términos de ceguera y deficiencia visual, y está determinada por aquellas personas o es considerada aquellas personas que tienen dificultad en ambos ojos y presentan por lo menos algunas de las siguientes condiciones, las cuales son la agudeza visual, que consiste en la capacidad que tenemos para distinguir con cierta nitidez los objetos a una distancia determinada. Es la claridad con que podemos ver las cosas, para simplificar. Se puede considerar esta discapacidad cuando nos encontramos en una agudeza visual que no alcanza el 20-200 para las escalas que se manejan
para determinar estos estudios. La otra parte tiene que ver con nuestro campo visual, la cual es el área que podemos nosotros distinguir los objetos. Aquí en la imagen podemos observar pues, cómo se mide o cómo se hace este estudio para medir esta capacidad, ya sea hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, izquierda y derecha, lo que es la visión periférica, ¿verdad? Este campo visual pues, también en una persona normal pues está parte de 180 grados de manera horizontal utilizando ambos ojos, y en el campo vertical, o sea de arriba hacia abajo, son de 140 grados utilizando ambos ojos. Si nos encontramos en una situación donde este campo visual esté disminuido hasta en 10 grados, pues la deficiencia es considerada una deficiencia visual en el campo, ¿verdad? Que es el primer círculo que vemos, ¿verdad? Una persona con su total visión puede ver todo el paisaje, pero una persona que tiene reducido su campo visual solo a 10 grados sería solo la parte interior del círculo que se muestra en la imagen. La otra condición hace referencia a la intensidad luminosa, que esto tiene que ver con la sensibilidad que tenemos o la capacidad que tenemos para distinguir los cambios de luz y poder que estos se transformen en impulsos electrónicos que son llevados al cerebro para distinguir las imágenes. Dentro de esta tipificación legal podemos encontrar cuatro categorías, las cuales son la ceguera total o hemaurosis, la cual consiste en la pérdida total de la visión. Tenemos también la ceguera legal, la cual es que se cuente con una agudeza visual en el ojo con mayor visión, menor a 1 de 10, o en el área del campo visual, menor a 20 grados. Cuando una persona tiene esta condición en su ojo que mejor o de mayor visión, ya sea una agudeza de 1,10 o 20 grados de campo visual, es considerada como una persona legalmente. La otra categoría es la disminución o limitación visual. Esto quiere decir que tiene una visión parcial, de tal manera que su agudeza visual se encuentra en un rango de 3 de 10 y su campo visual total mayor es de 20 grados. Y para las personas con baja visión o visión parcial o visión subnormal, es que su agudeza central está reducida o la pérdida del campo visual es menor a la corrección, inclusive utilizando lentes, ¿verdad? Lo que implica pues que se traduzca a una deficiencia de tipo visual. Para el ámbito educativo existe la siguiente clasificación, que son las personas ciegas o con ceguera, que como describimos aquí es una ausencia total de la percepción visual, de tal manera que las personas o los estudiantes o alumnos con esta condición tendrán que valerse de situaciones sensoriales como la auditiva o la táctil, ¿verdad? El olfato también es una de sus percepciones sensoriales. Al no existir la visión, tendrá que utilizar las demás percepciones sensoriales. La siguiente categoría hace referencia a las personas con debilidad sexual, la cual tiene restos visuales que le permiten poder acceder a los textos escritos, textos impresos, utilizando libros, lápiz, pluma, libretas. Y pues esto le va a permitir desarrollar una comunicación escrita, ¿verdad? Pero es importante resaltar que a pesar de ello tendrá que utilizar ciertos recursos que le permitan utilizar estos materiales impresos, como lo son los lentes o las lupas. Para el caso de los débiles visuales profundos,
pues a pesar de que ellos tienen una visión que le puede ser útil para poder realizar o desempeñar actividades de la vida cotidiana, tienen que apoyarse de técnicas y estrategias, métodos y recursos que utilizaría una persona con ceguera. Por ejemplo, materiales en relieve o realce, inclusive para desplazarse la utilización de los bastones. Las causas por las cuales se desarrolla una ceguera se pueden clasificar en dos momentos, según su momento de aparición. Unas, las que son antes del nacimiento y las que ocurren después del nacimiento. Como por ejemplo en las cuestiones del nacimiento tenemos dos divisiones, que son las congénitas adquiridas y las congénitas hereditarias. Adquiridas son las que son provocadas durante la gestación, y el desarrollo del embarazo y hasta llegar al parto. Cuestiones como traumatismos, enfermedades virales. Aquí sabemos que dentro de las enfermedades virales podríamos mencionar la rubiola, el sarampión, y pues lo referente a traumatismos, pues son golpes, caídas, ya sean provocados por la madre o causados de otra manera. Y las cuestiones congénitas hereditarias, pues son las que se heredan por cuestiones de ADN, por cuestiones de genética de generaciones anteriores. Padres o abuelos que nos heredan estas condiciones. Y por mencionar algunas, pues es el glaucoma, la retinitis pigmentaria, el desprendimiento de retina, alguna catarata congénita, etcétera. Aquellas que son después del nacimiento, pues consideraríamos las que ocurren durante el parto o después del parto. También de igual manera, durante el parto, pues pueden ser algún traumatismo que sufra el recién nacido o la utilización de, por ejemplo, inadecuada de los forceps, que actualmente pues ya esas prácticas del uso del proceso pues han ido desapareciendo. Y pues aquellas que consideramos después del parto, pues a lo mejor un manejo inadecuado de, de alguna infección o la administración de algún medicamento que hayan provocado algún desprendimiento de retina o algún daño en el desarrollo del nervio óptico, ¿verdad? Inclusive también entra dentro de esta categoría, pues aquellas enfermedades que son propias del ojo, ¿verdad? Una conjuntivitis, el glaucoma, una catarata, y eso ya son enfermedades que se pueden adquirir de manera bacteriana o viral. También existen dentro de estas causas después del nacimiento, pues algún traumatismo, ¿no? Accidentes provocados por alguna quemadura directa al ojo o alguna lesión como introducir objetos extraños dentro del ojo, ¿verdad? Que también nos puede llevar a la pérdida de esto. Y de igual manera, pues las enfermedades que pudieran ser de tipo viral, como son el sarampión, una meningitis, una rubiola, pues también nos producen daños a la vista, cuestiones también de alcoholismo, de dirección, una hipertensión, pues también nos pueden llevar a una pérdida total o parcial de la visión. Ahora hablaremos sobre la discapacidad auditiva, la cual es otra de las discapacidades de tipo sensorial. Sin duda alguna, la audición juega un papel muy importante para el desarrollo humano. Se puede considerar que nuestra vida, al comenzar, pues parte de lo que podemos escuchar a nuestros alrededores. Y esto lo podemos manejar desde tres niveles. Partiendo de lo más básico, lo fundamental, pues nos permite la audición estar consciente de los sonidos que están en nuestro entorno y que pueden ser producidos también por nuestro cuerpo. Un latido del corazón, nuestra respiración,
el canto de un pájaro. El siguiente nivel pues implica modular y conocer o interactuar con nuestro entorno. Esta parte de distancia, para poder medir qué tan lejos, qué tan cerca estamos de las cosas mediante la percepción auditiva. Y el último nivel o el nivel más superior para que tiene que ver con la audición, pues implica la habilidad y la capacidad para desarrollarnos un lenguaje y podernos comunicar y comprender de manera oral a otras personas. Partiendo de esta importancia o esta premisa, la discapacidad auditiva la tendríamos que definir como la disminución de la capacidad de oír, de escuchar, de entender, principalmente los sonidos que son producidos por el lenguaje hablado. Esta misma habilidad, pues es esta habilidad que puede realizar una persona sin tener una deficiencia auditiva. Entonces, la principal dificultad que desarrolla una discapacidad auditiva, pues es desarrollar el lenguaje. ¿Cómo se puede determinar la valoración de la audición? ¿Cómo se puede determinar que alguna persona tiene una pérdida o una discapacidad auditiva? Primero que nada, pues es importante que tengamos claro que el objetivo de esta valoración es poder conocer las habilidades que posee cada una de las personas con respecto a su audición y así como identificar aquellas necesidades de rehabilitación o de apoyos para que se reduzca o se elimine esta barrera auditiva. Por ello es importante conocer un historial clínico de cada una de las personas, porque de esta manera identificaremos el factor o la causa que propició la discapacidad o la debilidad auditiva, que puede ir desde el control del embarazo del sujeto hasta su vida actual, ¿verdad? Pasando por las situaciones durante el embarazo, durante el parto, después del parto, del desarrollo de su niñez. Otra manera también es pues, realizar una exploración física para determinar si su discapacidad pues, proviene de un sentido mecánico o un sentido conductual o sensorial, esta pérdida que pudiera tener, ya sea alguna malformación o los conductos auditivos obstruidos, la falta de desarrollar un nervio auditivo, el cual emite las señales al cerebro y puede discriminar estos oídos, etcétera. También pues es importante que todo esto se lleve a cabo mediante la realización de pruebas que algunas son subjetivas y algunas son objetivas. Las subjetivas que pues tienen que ver con la parte de la observación, determinar, por ejemplo, un docente en educación primaria, la ausencia de lenguaje en un niño puede ser un indicador de una deficiencia auditiva o una discapacidad auditiva. Y existen pruebas objetivas o formales que se tienen que realizar por expertos, como son los potenciales evocados o las audiometrías, que son estudios especializados para determinar el grado de audición que pudiera tener una persona. Es importante también rescatar que una vez determinado el nivel de pérdida auditiva, poder considerar algunos apoyos que permitan reducir la pérdida auditiva, como son los audífonos, los auxiliares auditivos o aparatos auditivos también conocidos, o lo que son los implantes cocleares, a un nivel más neurosensorial. Para, para clasificar la discapacidad auditiva podemos hacerlo primero según el tipo de pérdida en dos. Una de ellas es la sordera, cuando existe la pérdida total en ambos oídos para la escucha. Esa es considerada como sordera, de tal manera que su sentido del oído está totalmente afectado y tiene que valerse de los demás para compensar esta pérdida. El siguiente clasificación es la pérdida auditiva o la hipoacusia, que esto es una pérdida parcial,
que a pesar de tener esta pérdida, aún tiene restos auditivos. Y estos también se clasifican a su vez como bilateral, que hace referencia a la pérdida en ambos oídos, y la unilateral cuando se hace referencia a la pérdida de en un solo oído. Estas clasificaciones también tienen que ver en el momento que aparecen, que más adelante vamos a hablar de cuándo, que pueden ser eh, durante el embarazo, durante el parto o después del parto, que se presente en cualquiera de estas condiciones. Y para el caso de la hipoacusia, pues existen grados, partiendo desde la parte de una audición normal, que se debe estar en un rango de audición de 0 a 20 decibeles, que los decibeles es la unidad para medir los ruidos, la intensidad con la que se hacen los ruidos. Entonces, una persona normal, sin dificultades de audición, puede escuchar ruidos que se encuentren de 0 a 20 decibeles. Aquella persona que tiene una hipoacusia leve podrá escuchar solamente aquellos sonidos que se encuentran dentro de los 20 a los 40 decibeles. Una persona con hipoacusia moderada estará dentro de los 40 a 70 decibeles. Es decir, que en un mensaje oral ella pudiera perder entre el 25 y 40% del sentido del mensaje, ¿verdad? Una deficiencia auditiva severa se encontraría entre los 70 y 90 decibeles. Una deficiencia auditiva profunda, pues es que a pesar de los gritos, de sonidos fuertes, le costará discriminar estos oídos, por lo cual resultaría muy difícil desarrollar un lenguaje oral. Aquí es donde entrarían como apoyo pues los auxiliares auditivos para tratar de compensar eso, pero implicaría una dificultad severa para el desarrollo en el lenguaje. Refiriéndonos a las causas de acuerdo al tiempo que aparecen, pues encontramos las causas prenatales, que son antes del nacimiento, perinatales, que son durante el nacimiento, y las postnatales, que son después del nacimiento. Esto quiere decir del parto, ¿verdad? Antes, durante y después del parto. Y son pues desde el tipo heredogenético, que es por factores que se heredan entre la familia. Hay enfermedades de audición que son heredadas por los padres o por los abuelos y pues conllevan a esta parte, ¿verdad? También tenemos las cuestiones que un nacimiento prematuro que impide el desarrollo adecuado de la audición, exponer a un niño o un infante, un bebé, a ruidos muy fuertes podría dañar también nuestros canales auditivos, nuestros nervios auditivos. Un trauma, un golpe, las infecciones virales, bacterianas o parasitales, estas se pueden presentar inclusive durante el embarazo. Cuando el bebé está en desarrollo o en fase gestacional, la madre puede presentar alguna infección como la rubiola, alguna, eh, alguna enfermedad ligobacteriana como virales, pues les menciono la rubiola o cuestiones bacterianas como una sífilis, una tuberculosis o parásitas como la toxoplasmosis, ¿verdad? Estas pueden causar que el bebé pues se vea afectado para el desarrollo de su audición. Cuestiones de hipoxia neonatal, que es la falta de oxígeno, sufrimiento del bebé. Enfermedades como el sarampión, la otitis o la meningitis, que son, la otitis es infección e inflamación del oído y la meningitis pues también pueden provocar esta pérdida. La ingesta de medicamentos que pueden causar la pérdida, ¿verdad? Por el grado de, de efectos secundarios que pudieran tener ciertas categorías de medicamentos o mal administrados, pueden propiciar en la pérdida de la. Por último, ¿cómo son las características de estas personas, verdad?
en tres aspectos. Vamos a hablar de la cuestión socioemocional, la cuestión congénita y la cuestión comunicativa lingüística. Cuando una persona presenta una pérdida, discapacidad auditiva, pues sus cuestiones emocionales se ven afectadas porque lo limitan a expresar sus ideas, sus sentimientos, le dificultan comprender lo que sucede en su contexto. Además que esto puede desarrollar cuestiones de autoestima que lo limitan para poder desarrollarse de manera plena en un grupo social. En el ámbito cognitivo, pues ante la ausencia para poder desarrollar un lenguaje oral, pues el resto de sus capacidades también se verán alteradas para poder adquirir y apropiarse de conocimientos y aprendizajes. En el otro sentido comunicativo y lingüístico, pues obviamente poder dominar un lenguaje oral le costará y representará barreras para que el estudiante pueda desarrollarse en este ámbito. Por eso, en ocasiones, es necesario utilizar lenguajes alternativos como lo es la lengua de señas para que ellos puedan establecer esta comunicación con otras personas. La lectura de labios o desarrollar la lengua escrita. Les agradezco. Estas son las referencias utilizadas para el desarrollo de esta presentación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias por visitar mi canal. Sigan esperando nuevas noticias y nuevos videos. Hasta la próxima.